Sí, Monseñor Doctor Juan Ezquerda Bifez es, valga la redundancia, doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, doctor en Derecho Canónico por la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Roma, profesor emérito de Misionología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, director emérito del Centro de Animación Misionera dependiente de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, consultor de la Congregación del Clero y asesor espiritual en el Seminario de Terrassa. Sobre la enorme producción acerca del Santo Maestro Doctor de la Iglesia, Monseñor Ezquerda Bifez, indicamos solamente algunas obras: Diccionario de San Juan de Ávila, Burgos 1999, Introducción a la Doctrina de San Juan de Ávila, Madrid, Bach 2000, Misión al estilo de los apóstoles, Itinerario para la formación inicial y permanente, Madrid, Bach 2004, Misionología, Madrid, Bach 2008, Espiritualidad sacerdotal, Valencia 2008, Espiritualidad mariana, Valencia 2009. La ponencia de don Juan es Ser sacerdotes desde los amores de Cristo, la herencia sacerdotal de San Juan de Ávila. El título puede parecer un poquito extraño porque no parte, digamos, de conceptos directamente, teniéndolos en cuenta, sino de unas vivencias que yo la resumiría en una frase de San Juan de Ávila en la carta 10. Dice: por la noticia experimental que del amor nace. Noticia experimental que del amor nace. Entonces el título es Ser sacerdote, pero no partimos directamente de la consagración, misión, sino desde los amores de Cristo. Claro, Él ama siendo Dios hecho hombre y nos hace participar de su sacerdocio a toda la Iglesia, ¿no? Entonces, esta es la herencia sacerdotal de San Juan de Ávila. En realidad, este tema lo preparé así un poquito en mantillas el año pasado, cuando don Demetrio, antes de que estuviera programado el congreso con toda la precisión, ya me invitó a hablar a los seminaristas este año. Yo pensaba que hubiera sido estas mismas fechas. Y entonces mi idea es: San Juan de Ávila estaba preocupado porque el Concilio de Trento no se aplicaba. Había que renovar la Iglesia, y la base de la renovación, según él, ellos nos lo recordaron también, es la renovación de los sacerdotes. Pues ahora llevamos 50 años del Concilio Vaticano II y parece que muchas cosas no se han aplicado. El Papa dijo estos días, el Papa Francisco, que hemos hecho un monumento al Concilio Vaticano II y que no hemos seguido tal vez lo que nos pide el Espíritu Santo. Entonces yo preparé el tema pensando en un grupo de futuros sacerdotes, porque es por donde hay que empezar, según San Juan de Ávila, ¿no? Se toman las aguas desde el principio. Y entonces darse cuenta, desde los amores de Cristo, qué significa ser sacerdote hoy, ¿no? Bueno, entonces, primero les hago un resumen de la conferencia, así a braccio que dicen allá en Italia, y así cuando me digan que falta 5 minutos, yo ya la he resumido toda. Después iré leyendo alguna cosa, claro. Primero, los amores de Cristo. Nos lo han presentado esta mañana ya con los beneficios. Pero desde la interioridad de Cristo, desde el seno de María. Él se basa en Hebreos, capítulo 10, que Jesús mira al Padre y se ofrece la interioridad de Cristo desde el seno de María, desde la encarnación, y esto dura toda la vida. Y ahora
Entonces es sacerdote porque nos lleva en su corazón. Dios hecho hombre salvador, claro. Entonces esta es la primera parte y tiene todas las citas que algunas ya las han dicho estos días, los beneficios, la audifilia, escuchar la palabra, etc. Ayer nos hablaban de la reformación, de la reforma también. Primera parte. La segunda parte es el sacerdote ministro. Ya todo el pueblo sacerdotal, la Iglesia participa de estos amores de Cristo. Y participa, por tanto, de su consagración, de su misión, cada uno a su modo, según la vocación. El sacerdote ministro participa, pero está llamado a vivir en sintonía. Si Cristo me ama, entonces me invita no solo a participar, sino a vivir en sintonía con sus amores. Entonces yo presento en la segunda parte, basándome siempre en San Juan de Ávila, los diversos ministerios, la palabra, los sacramentos, servicios de caridad, pero desde los amores de Cristo, porque se trata de la esposa enajenada de Cristo. O sea, son las almas, ¿no?, que Él ama. La segunda parte. La tercera parte es la más aventurada y es qué quiso San Juan de Ávila, qué intentaba para aplicar Trento. Y como saben, ahí los documentos, aparte de los memoriales de Trento, tienen las advertencias para el sínodo de Toledo y las cartas al obispo de Córdoba que tenía que presidir el sínodo. Y allí va explicando todo y en el fondo va diciendo que parece que no hay prisa en aplicarlo. Y sí que urge, la Iglesia tiene que reformarse y la única reforma que se ha ido dando a través de la historia es el seguimiento radical de Cristo. Cuando no hay seguimiento radical de Cristo no ha habido reforma. Entonces él urge precisamente a un sacerdocio vivido conjuntamente el obispo con sus presbíteros en vistas a servir a todo el pueblo de Dios. Esta sería la tercera parte, la más aventurada, y luego ya la cuarta es precisamente unas pautas como para trabajarlas con todos los datos del Concilio Vaticano II también, qué es lo que falta por aplicar. Por ejemplo, a mi entender falta dar hoy un camino de formación inicial en el seminario y permanente después, que se base en la amistad profunda con Cristo. Esto lo recalcaba no solo San Juan de Ávila, Benedicto XVI y el Papa actual. Segundo, esto hay que vivirlo como los apóstoles. El buen pastor con los apóstoles. Y esto es básico. Si no se vive en la Iglesia el sacerdocio así, no se renueva la Iglesia. Entonces la pobreza, la obediencia, la castidad, si no se miran a través de los amores de Cristo, no tiene sentido. Pero si Dios nos ama tanto que se da Él mismo, pues nos pide a nosotros mismos. Entonces hay que reformar también, ¿no? Tercer aspecto, esto hay que vivirlo, y aquí sería quizá la asignatura más pendiente del Vaticano II respecto al sacerdocio, el presbiterio con el obispo, al servicio de la Iglesia particular y universal. Y se llama en el concilio fraternidad sacramental. Una frase muy atrevida. Eso falta por aplicarlo. Y San Juan de Ávila no usa nuestra terminología, pero habla del prelado con sus presbíteros y tiene que ya vivirlo esto desde la primera formación. Porque si el prelado vive según los apóstoles, es él que debe dar a los futuros sacerdotes este estilo de vida. Y entonces son padre e hijos y tienen que continuar para poder servir a la Iglesia. Y esto lleva a una dimensión eclesial universal que hoy el Papa le llama, como saben, las periferias, y que en tiempo de Benedicto XVI se decía más allá de las fronteras de la fe. O sea, un sacerdocio vivido en sentido universalista, local al mismo tiempo, con una dimensión mariana muy fuerte que se encuentra también en San Juan de Ávila. Bueno, ya he dicho la síntesis, ahora digo un poquito de cada número, un poquito así más literal de lo que he preparado. La renovación de la vida eclesial y sacerdotal, según el maestro Ávila,
presupone necesariamente la educación. Ayer nos hablaba el doctor Gulle, una educación supone una transformación. En esta experiencia de amor como compromiso que se traduce en donación de totalidad. El punto de partida de San Juan de Ávila para urgir a la santidad cristiana y sacerdotal es el amor de Dios. Dice en el Tratado del Amor de Dios, pon los ojos en todo este mundo que para ti se hizo todo por solo amor. Y todo él y todas cuantas cosas hay en él significan amor, predican amor, te mandan amor. ¿Ven? Este es el punto de partida de San Juan de Ávila. Cuando Benedicto XVI nos dio la carta apostólica sobre el doctorado de San Juan de Ávila, empieza por la frase de San Pablo, que la usa San Juan de Ávila. La caridad de Cristo me urge. El amor de Dios, comenta el Papa, manifestado en Cristo Jesús, es la clave de la experiencia personal y de la doctrina del Santo Maestro Juan de Ávila, un predicador evangélico, anclado siempre en la Sagrada Escritura, apasionado por la verdad y referente cualificado para la nueva evangelización. Estas son frases del Papa, ¿no? Bien, entonces esto lo fue repitiendo él, incluso curiosamente después de haber declarado doctor a San Juan de Ávila en un Ángelus a mediodía, empezó la locución citando el número 1 del Tratado de Amor de Dios. La causa que más mueve al corazón con el amor de Dios es considerar el amor que nos tiene este Señor. Más mueve al corazón el amor que los beneficios, porque el que hace otro beneficio, dale algo de lo que tiene, mas el que ama, da a sí mismo. Esta es la base del Tratado del Amor de Dios en San Juan de Ávila y del Tratado del Sacerdocio. Tratado del Amor de Dios. Dios nos ama, nos da dones. Todos los dones pasan. Lo que no pasa es Dios, que se nos da a sí mismo. Esta es la novedad. Entonces, el sacerdote está llamado, ya todo el pueblo de Dios, ¿no? Como pueblo sacerdotal, el sacerdote está llamado a vivir de este amor. ¿Y qué ha de dar cosas? Lo que ha dicho el Papa Francisco estos días. Hemos hecho muchas cosas, un monumento al Vaticano II, pero ¿qué nos pide el Espíritu Santo? Entonces mi estudio intenta ser una relectura del Tratado del Amor de Dios en relación con la doctrina sacerdotal del Maestro Ávila, las pláticas, cartas, Tratado del Sacerdocio, a la luz de los amores de Cristo. Entonces, como he dicho, pues primer apartado es el amor de Cristo. Pero no teorizándolo sobre él, es entrando, viviendo en sintonía. Después de leer con atención los dos tratados, el del amor y el del sacerdocio y otros documentos, se tiene la impresión de entrar en los sentimientos sacerdotales de Cristo, siguiendo San Pablo que dice, tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que se anonadó, se entregó del todo. El amor de Cristo al Padre, en el Espíritu Santo, el amor a los suyos y al mundo, es una epifanía personal de Dios amor. Nadie amado como Él, llevándonos en su corazón y dándose a sí mismo. Dice él textualmente, y este beneficio con los demás son señales del grande amor que Dios nos tiene, y como centellas que salen afuera de aquel abrasado fuego de amor. Ya saben que él va describiendo que incluso la vida de Jesús y la muerte son pequeñas llamitas. El amor que tiene dentro es infinito, porque todo lo que ha recibido es para nosotros, y lo que quiere el Padre de Jesús es que la vida suya sea donada, y cualquier persona humana tiene el mismo valor que la vida de Jesús. Hay muchos temas relacionados con el amor en San Juan de Ávila, como el corazón de Cristo, claro, las miradas. El Padre nos mira a nosotros a través de las llagas de Jesús, ¿no? Por esto dice San Juan de Ávila, miraos siempre, Padre e Hijo, para que se produzca mi salud, mi salvación.
Entonces, este es el primer apartado, podríamos decir. Dice él, por ejemplo, en una carta 6, junte vuestra merced a esta consideración, aquí ya lo aplica el sacerdote que está celebrando la misa, ¿de quién es el que al altar viene, el por qué viene y verá una semejanza del amor de la encarnación, del nacimiento, de la vida y de la muerte, etc. ¿Qué lanza quedará iniesta a tal recuesta de amor? Es interesante porque los sermones de San Juan de Ávila, que podían durar 2 horas, pero digamos, la metodología que usa, no solo claridad de ideas, literatura, lenguaje adaptado, problemática, esto captaba, pero para mí lo más profundo es que hablaba de alguien presente. Esta es la clave, me parece, ¿eh? Este pues es la primera parte de mi trabajo. Entonces voy poniendo las citas, claro que son muchas, como siempre, y la segunda parte entonces ya es el sacerdote ministro. O sea, para servir a todo el pueblo de Dios. Por cierto, recuerden que en la misa de Crismal y después también en la primera ordenación que hizo el Papa Francisco, al urgir a los sacerdotes a esta santidad, pide a los fieles, como él pide oraciones para sí, pide a los fieles, porque somos todos responsables. Los dones recibidos son para compartir. Lo que yo he recibido como sacerdote ministro no es para mí. No puedo tener ningún privilegio. Eso es para compartir. Por tanto, todos somos responsables. Entonces él va presentando, por ejemplo, pues los ministerios, ¿no? Predicación, sacramentos, los pobres, la educación, la catequesis, tantas cosas, ¿no? Y hay una frase que quizá es la clave, porque repite varias veces amigo, amigo. Esto es el Tratado del Sacerdocio, ¿no? El número 9. Dice, hacer mercedes por medio del sacerdote es trato de amigos, pues como dice el Señor, a vosotros os he llamado amigos, porque os he declarado las cosas que yo oí de mi Padre, como persona que tiene con el Señor particular amistad y particular trato, y que se cree que no dejará al Señor de decirle cosa que desee saber para el bien de los prójimos, etc. O sea, aquí tendríamos pues el segundo tema propiamente, y es aquí cuando entra una cuestión muy actual. A ver, yo casi aquí produciría una provocación, no miren las cristologías actuales, las eclesiologías actuales, que son muy buenas todas, ¿eh? Pero falta Cristo esposo y la iglesia esposa. Mírenlo. Pero si es toda la Biblia, es Dios enamorado, Dios que es mendigo de amor. Esto es Jesús. Entonces se explica cómo, dice el San Juan de Ávila en el Sermón 32, andaba muerto de amores por nosotros. Y se explica cómo urge que el sacerdote debe tener afecto paternal y maternal, como Jesús, ¿eh? Entonces, cuando habla de la iglesia esposa, oh Padre, si de verdad nos quemase las entrañas el celo de la casa de Dios, o si trajésemos atravesadas en el corazón estas joyas. Joya es cualquier alma, cualquier persona, que trajeron atravesado el del Señor hasta ponerlo y alancearlo en la cruz. O sea, una persona, San Francisco de Sales, ¿no? Una noche ve que llega a su casa un empleado borracho. Ya era obispo, y le recibe, le atiende, le ayuda, y pues al día siguiente ya le ayudará, ¿no?, a corregirse. O sea, una persona es irrepetible para Jesús. Entonces el sacerdote tiene este encargo. ¿Cómo tendrá paciencia en ver las esposas de Cristo enajenadas de él y atadas con nudo de amor tan falso como el que el Señor aborrece? Hoy esto no se estila, esta terminología, pero es la gran realidad. Todo lo que palpamos es que Dios nos ama, pero porque todo está hecho para Jesús y nos ha dado a Jesús. Y nosotros, cada cristiano, no es más que la exégesis, debía ser la exégesis viva del Evangelio. Y por parte del sacerdote esta es la realidad.
Entonces, aquí voy poniendo las frases de Benedicto XVI al Colegio Español, que son tan bonitas, cuando dice, por ejemplo, el sacerdocio vivido en sintonía con los sentimientos del Señor. Esto es la segunda parte, y ahora viene la tercera parte, que es la resumo también de nuevo, que es la parte más atrevida. San Juan de Ávila no logró todo. Lo traza lo que hay que hacer, pero se ve que no. Claro que hay santos en su época, como San Juan de Ribera, San Carlos Borromeo, San Francisco de Sales, un poquito posteriores, San Vicente de Paula, etc., ¿no? Y en América Latina también, Santo Toribio. Entonces, él dice, toda reforma que se ha dado en la Iglesia se ha dado por la pobreza. ¿Os recuerdan el Papa actual, que dijo, la Iglesia, cómo quisiera yo ver la Iglesia pobre y de los pobres? Y todos pensamos, venga, que cambie el Vaticano. Sí. No, si hemos de cambiar nosotros. El problema no es el Vaticano. Un cristiano que va a celebrar a la misa, si después no comparte sus bienes, no ha entendido nada. No exagero, ¿eh? Compartir los bienes no significa ir a vender lo que tengo enseguida. Es saber que lo que tengo es para ayudar a otros. Bueno, pues esto es entonces la renovación posconciliar de Trento, que según él, y pone argumentos con concilios anteriores. Incluso hay una cuestión que de poco obstaculizó el doctorado, porque alguien de mucho peso y que tenía dentro el cargo para intervenir, dijo que, San Juan de Ávila está criticando a Soto. Es que es más San Juan de Ávila que Soto. Soto fue su maestro. No era dominico cuando era su maestro, después fue dominico y siempre la recordó muy bien. Uno y otro se recordaron, pero llega un momento, cuando él cita a Soto muy bien, pero llega un momento que dice, no, esto no se puede admitir, la plática 8. Porque dice que las recomendaciones que da la Iglesia para ser pobres, no esto solamente como un consejo. Dice, dice, esto es de la esencia de la Iglesia. Si el sacerdote no vive pobremente, la Iglesia no se renueva. ¿Cómo? Porque el mismo San Juan de Ávila dice al obispo de Córdoba que procura que no les falte nada. Aquí se ve el hombre prudente. La pobreza no significa miseria. Que no les falte nada porque no estén preocupados, pero que lo que tengan saben que es para los pobres, es para servir. Bueno, pues esto sería la tercera parte, que como digo es la más atrevida, la más larga. Pongo aquí la fundamentación San Juan de Ávila. Y luego, para mí, lo más interesante es, aparte de estos congresos que se han hecho, semanas, que son tan iluminadoras, pues sirven para tesis, estudio, habría que buscar ya la formación inicial en seminario y permanente y a ver cómo lo vivimos esto. Concretamente, estos 4 puntos es la formación, pero la formación significa entrar en la intimidad con Cristo. Entonces entenderé la palabra que la he de meditar y predicar, o los sacramentos, que no son cosas, es el mismo Cristo celebrado, y el servir a los demás es Cristo que me espera en el corazón de cada ser humano. Pues entenderé el seguimiento evangélico radical. Ya me ha pasado varias veces presentar este tema que está muy claro en el concilio, en el posconcilio. Dice, no, esto no es lo principal del sacerdote, lo principal son los ministerios. Claro, los ministerios ejercidos en el Espíritu de Cristo. Esto es de Presbyterorum Ordinis 13. Si no está el Espíritu de Cristo, que es la vida de los 12 apóstoles, pues no hay renovación de la Iglesia. Y luego pues pongo el presbiterio, que debe ser una familia, debe ser una fraternidad. Ayer nos ponían aquellas frases tan hermosas sobre el episcopado. El obispo no está solo, es un signo sacramental. Puede estar solo por emergencia, cuando se empieza en una misión no hay nada. No, él debe crear el signo sacramental, que es el obispo o presbítero y diácono si los hay. Esta fraternidad sacramental, y luego ya esto lleva a una disponibilidad misionera hoy, las fronteras de la fe, las periferias, y aquí es cuando pongo el tema mariano, muy querido de San Juan de Ávila, cuando dice que somos herencia de sus entrañas, y que así como el Padre quiso que Cristo ofreciera su vida, nos ama a nosotros queriendo que María sufra
un poquito difícil de explicar. Por esto ella es pastora, no jornalera. El Papa nos dijo hace poco, pastores, no funcionarios. Bueno, este es el tema y así termino ya con la última frase. La naturaleza misionera de la Iglesia estriba en su maternidad como esposa fecunda de Cristo esposo. Anteayer lo dijo el Papa, la Iglesia es madre. Es una historia de amor. La misión de Cristo va siempre más allá de las fronteras de la fe. Todo lo que no sea recibir y transmitir a Cristo son pajas destinadas a desaparecer. Pero mientras tanto producen las tragedias que conocemos. El amor apasionado por Cristo lleva al anuncio apasionado de Cristo. Y termino con una frase de San Juan de Ávila al obispo de Córdoba, don Cristóbal de Rojas, ¿no? Aquel gran fuego del celo de la casa de Dios quemó todo el aparato mundano, que pesado con justas balanzas no es sino pajas, y donde hay fuego de amor de Dios, luego son quemadas con gran ligereza. Pues ojalá esto se pueda poner en práctica, como he dicho, no solamente por conferencias, estudios y tesis, ¿no? Que se están haciendo algunas muy buenas, ¿no? Se han hecho algunas también estos días, sino pues desde la educación, el inicio en el seminario, después la formación permanente, y hay que renovarse enamorándose de Cristo, si no, no hay renovación. Aquí termino pues la exposición.